Hola, 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 ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, el viernes 26 de abril del 2024, en el Senado de la República se ha aprobado las medidas disciplinarias para aquellos que lleven a cabo terapias de conversión sexual en el país, que van desde multas económicas hasta ir a parar a la cárcel. Esto me parece terrible y a la vez confuso por la labor ministerial y pastoral que hacemos los ministros de culto. Por ello le pregunto, ¿qué con el pastorado y las sanciones por la ley para aquellos que usen terapias de conversión? Mi nombre es José Francisco Gil, ministro y pastor de la Iglesia Cristiana Independiente de la Ciudad de México. Muy bien, agradezco totalmente la pregunta de nuestro pastor, el pastor José Francisco de la Ciudad de México. Y para darte una respuesta, empezaremos con la definición de lo que es terapia de conversión. ¿Qué es la terapia de conversión sexual? Las terapias de conversión se refieren a prácticas y tratamientos que intentan cambiar la orientación sexual de una persona de homosexual a heterosexual o cambiar su identidad de género para alinearla con el sexo asignado al nacer. Estas terapias también son conocidas como terapias reparativas o terapias de orientación sexual. Han sido ampliamente desacreditadas y condenadas por organismos de salud importantes como la Organización Mundial de la Salud, la OM, la Asociación Americana de Psicología, debido a que no tienen base científica y pueden causar daño psicológico severo, según estos organismos internacionales. Yo aquí quiero recalcar algo importante. Este tipo de terapias en el cristianismo pues no se usan, simplemente se predica la palabra. En muchos países y jurisdicciones se ha elegido contra las terapias de conversión, reconociendo que son prácticas nocivas y no éticas. En el caso de México, se legisló este viernes pasado, el 26 de abril del 2024, que impone multas, sanciones profesionales o incluso penas de cárcel para quienes la practiquen. Y esa votación se dio ese viernes 26 de abril con 77 votos a favor, 4 en contra, 15 abstenciones, y los senadores de esa manera aprobaron las sanciones a las personas quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, llámese terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Eso es lo que es una terapia, las sanciones que ya entra como ley en todo el país y bueno, en específico, ¿cuál es la sanción quien realice estas terapias de conversión sexual? Bueno, en ese dictamen aprobado ese 26 de abril en el Senado de la República, quien aplique estas terapias de conversión sexual pueden recibir de 2 a 6 años de prisión, una multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, el UMA, que equivale en pesos mexicanos sonantes 1,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que equivale a 108,570, y 2,000 veces equivale a 217,140 pesos. Y en años es el doble de prisión, de 6 a 12 años. Y
Eso va a aplicarse ese doble si se aplica a personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Para el caso del padre o de la madre o del tutor de la víctima, la persona que incurra en este tipo de prácticas, según la ley, se le va a aplicar sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. Cuando la persona autora tuviera para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima o se valga de una función pública para cometer el delito, según lo que ya se estableció en la Cámara de Senadores, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo que iguale la pena impuesta. Y en las personas profesionales, técnicas, auxiliares de disciplinas para la salud, relacionadas con las prácticas médicas, pues va a haber una sanción, aparte de la financiera, de la penal, también sanciones para suspenderlas en su ejercicio profesional. Estas son las sanciones precisamente que marca este documento. Y este mismo documento establece que basta con que se presente una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revisten la característica del delito o que este precepto se refiera, es decir, la terapia de conversión sexual como las que acabamos de ver. Ahora, como pastores, frente a la ley que penaliza las terapias de conversión, se pueden considerar las siguientes acciones. Voy a decir 3: educación y formación continua. Tenemos que entender profundamente la naturaleza del tema como las leyes vigentes. Es importante que todo ministro, pastor o persona que funja como líder espiritual debe de saber esto. Creo que esto es importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos ayudar, podamos evitar caer en ilegalidades. Por eso es importante la información, que todos los ministros, pastores, inclusive la comunidad en general, conozca este tema y las sanciones. Y con relación al apoyo espiritual, nosotros como ministros, como pastores, podemos ofrecer apoyo, podemos ofrecer acompañamiento espiritual que respete la dignidad, la libertad personal de todas las personas, sin intentar cambiar la orientación sexual de la persona. Y lo otro que es importante, si una persona está luchando con su orientación sexual en un contexto de que le esté generando conflicto, que le esté generando sufrimiento, lo apropiado sería trasladarlo a un profesional de la salud mental que lo ayude para evitar caer en un ilícito y evitarnos problemas. En cuanto a la ayuda de personas que deseen cambiar su orientación sexual, es bien fundamental respetar la autodeterminación de las personas en cuanto a su orientación sexual, en cuanto a su identidad de género. Creo que la respuesta ética y legal no es intentar cambiar a estas personas, sino ofrecer un espacio de aceptación, un espacio de apoyo donde las personas puedan explorar sus sentimientos, encontrar paz con su identidad, siempre respetando su dignidad, siempre respetando sus derechos, y creo que eso es importante. Ahora, en base a la palabra, en cuanto a este tema tan delicado, este tema que se da, no es tan común, pero se da. En la Biblia existen algunos versículos que abordan este tema de la homosexualidad y generalmente en el contexto de leyes o de moralidad de acuerdo a la Biblia. Aquí voy a mencionar algunos de los versículos más citados en ese contexto. Y los voy a mencionar tal cual como lo dice y lo expresa la Biblia.
En Levítico 18:22 nos dice, no te acostarás con hombre como se hace con una mujer, es una abominación. En Levítico 20:13 nos dice, si un hombre se acuesta con otro hombre como se acuesta con mujer, ambos han hecho algo abominable. En Romanos 1:26 al 27, ahí nos habla sobre que Dios ha entregado a las personas que se han entregado hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios eso lo ve mal, porque dice que cometen hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, de acuerdo a la Escritura. Y 1 Corintios 6, del 9 al 10, nos dicen, ¿no saben que los malhechores no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los sexualmente inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practiquen la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También en 1 Timoteo 1, 9, 10 nos habla sobre algo así. Ahora, ¿cómo vemos estas escrituras? Bueno, hay dos posturas. Está la postura que ve estas escrituras como directivas claras, es decir, como algo al pie de la letra. Mientras que otros argumentan que deben de ser entendidas en su contexto histórico y cultural. Y en lo personal, yo creo que son directivas claras que nos habla la palabra. Lo cierto es que la Biblia incluye cualquier comportamiento diverso y no solamente el tema de la homosexualidad. Incluye el robar, el mentir, el practicar brujería o consultar muertos, homosexualidad, difamar, chismear, el adulterio, etcétera, son mencionados como pecados y no solamente la homosexualidad. Entonces, son considerados inmorales desde la perspectiva cristiana. Sin embargo, es importante recordar que de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo al cristianismo, no se deben de categorizar un pecado como mayor, un pecado como menor que otro. Todos y cada uno de los pecados separan a la persona de Dios. La enseñanza central del cristianismo enfatiza en cualquiera de los pecados, no solamente el tema de la homosexualidad, cualquier pecado. Enfatiza el arrepentimiento, el perdón a través de Jesucristo, ofreciendo redención y gracia a todos por igual, independientemente del tipo de pecado. Entonces, creo que este tema es importantísimo que quede claro. Vamos a echar sabiduría, vamos a echar entendimiento. Si hay disposiciones que hablan de una penalización cuando hay terapias de reconversión o de conversión, pues tenemos que ser sensatos. No vamos a caer y no vamos a ser imprudentes. Tenemos que orar, entender a la familia, declarar a las personas por fe que todo está bien. Tenemos que entender. Enfrentar estas nuevas disposiciones legales es muy importante, crucial que los líderes religiosos se actúe, repito, con sabiduría, con compasión, siempre alineados con el respeto a la ley y a los derechos humanos. Eso es lo que yo te puedo decir sobre el tema. Esto no se ha acabado, tenemos mucho que dar, las buenas nuevas en Jesucristo, hay mucho que dar. Este es un tema actual, es un tema que se vive, no es tan frecuente, no es tan común, pero sí se dan. Ya después de tantos años en el ministerio, más de 33 años, pues yo te puedo decir que sí se dan casos. Y mis dedos me sobran para contar los casos. Es decir, son temas que se dan, hay que enfrentarlos con amor, con sabiduría y canalizar sin caer y ser penalizado. Somos respetuosos de las leyes, no estamos de acuerdo, pero somos respetuosos de las leyes.
Esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestra información en tus redes sociales. Estamos ahí, que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.